¿Cómo se le están pasando? Como si fuera baile, ¿verdad? Les pregunto. Qué bueno. Oigan, hay gente que yo creo que no ve o la pantalla o a mí. Entonces son libres de sentarse donde puedan ver bien la pantalla, las diapositivas, y donde puedan ver bien también todo lo que corresponde a la enseñanza. Estamos trabajando pues temas trascendentales. Les acoplamos una síntesis de Jesús en 2 días para que ustedes puedan checarlo. De algún otro modo es muy importante pues revisar las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, las 7 palabras antes de la resurrección y como tema final, la resurrección es vital, que nosotros la entendamos, la comprendamos y la podamos vivenciar. La cosa de Jesús es la resurrección. Pero sucede que tú entras al templo desde que eres un plebe, un chamaco, un escuincle, un pibe, un huerco, un chiquillo, un buki, y ves a un hombre sangrando pegado a una cruz. Y dices, ¿qué onda, güey? Si al jefe de todos estos les fue así, pues ¿qué le espera a uno? Porque la parte humana se metió. Y cuando Jesús entregó su tarea al 100%, resucitando, el ser humano todavía quiso creerlo en la prueba de la crucifixión y no se quedó allí. Entonces, fortísimo, porque eso es lo que ha generado que la gente crea que vivir es sufrir, que pasarla mal y demás. Valga el cuento, valga el asunto para decirles, número 1, que Jesús estaba más que preparado físicamente para afrontar esa prueba. La prueba verdadera era en el plano mental. Él estaba consciente de todo ese asunto y es allí donde todo el vituperio, toda la crítica, todas las cuestiones, ese era en verdad el reto, poder trascenderlo desde el ámbito superior. Entonces, bueno, todo esto queda grabado y se transmite a través de los canales del Centro Metafísico y vamos a trabajar la resurrección del mundo, la resurrección del ser humano, la resurrección de la vida para cada uno de nosotros. Como les dije, ese es el mensaje verdadero de Jesús. Y eso es de lo que se trata nuestra vida acá. Jesús sería como el estudiante ejemplo para que nosotros podamos también trascender. Tenemos que pasar por ciertos procesos que tienen que ver con purificaciones, liberaciones dentro del ser humano, procesos mentales, psíquicos, emocionales, para después llegar a la crucifixión. Crucificar quiere decir poner en una cruz. Cruz, si fijo, fijarte en una cruz. Y una cruz es un símbolo de el positivismo, de positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano, la parte humana, se tiene que positivar completamente. Todos los achaques, traumas, negatividades, decepciones, rencores, odios, maledicencias, todo debe de ser transmutado y vuelto positivo. Eso es así. Entonces, cuando un ser humano rinde la personalidad, porque dice ya, la personalidad es la que dice, sigue odiando a ese canijo, no te la ha pagado. ¿Cómo puede ser, verdad? No, la parte superior dice, perdona, libera. Crucificarse quiere decir eso, y eso es parte primordial antes de la resurrección, porque este es el verdadero asunto de Jesús. Estamos basándonos el día de hoy en un texto de Emmett Fox que se denomina Biblia. Él da estos diagramas justamente para la vida, de forma tal que uno los pueda comprender y pueda ir avanzando con todo este propósito. Emmett Fox ha sido el maestro de Connie Méndez. Y Connie Méndez es la que pues, dio origen al movimiento metafísico en español, lo ha diseminado por todo el mundo y asimismo esto ha seguido por uno de sus estudiantes llamado Rubén Cedeño.
que recientemente estuvo aquí en Cancún también, y esto, bueno, sigue de generación en generación a través de los facilitadores y los grupos que pues siguen con este proceso formativo. Es muy importante saber que metafísica está en los libros. Ustedes se llevan su libro a su casa y lo leen allí y ustedes se informan, y ustedes, si son autodidactas, de allí aprenden, y fabuloso. Pero si ustedes quieren un seguimiento, un proceso, digámoslo así, que se les lleve en ese proceso paso a paso para entender, comprender, vivenciar todo eso, es justo para lo cual existen los grupos. Entonces, esto es como la herencia de Emmett Fox. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Celulares apagados? Pónganse cómodos con la columna vertebral recta, los dos pies firmes en el piso, que no tenga nada en sus piernas, es muy importante. Y bueno, vamos a comenzar con todo esto. El proceso de la resurrección tiene que ver con el proceso de unión con Dios. El ser humano se siente separado de Dios, es parte de la conciencia humana eso. Es la caída, verdaderamente fue la falta de conciencia y del reconocimiento de Dios en la vida diaria. Y luego imagínense con todas esas cuestiones, luego creyéndolo afuera, por supuesto que eso se fue como una bola de nieve, pues deshebrando. Jesús, por supuesto, dio enseñanza en 3 años, lo cual marcó al mundo, pero lo que de verdad marcó al mundo fue la crucifixión y el proceso y la resurrección. Es la cereza del pastel, es la enseñanza final verdadera, para lo cual él vivió esos 33 años. Cabe destacar que en todo ese proceso, pues él estaba muy consciente de que ese era el mensaje final. ¿Por qué? Porque el último enemigo a vencer es la muerte. ¿Por qué es la muerte? ¿Quién me dice? Porque la muerte no existe. ¿Pero por qué se dice que es el último enemigo a vencer? Porque es la muerte de la personalidad. La muerte de la personalidad. Si crucificas la personalidad, desaparece la personalidad. ¿Y la personalidad crees que está muy a gusto desapareciendo? No. Dicen, ¿y mis millones dónde están? ¿Y mi cocol? ¿Y mi casa? ¿Y mi auto? ¿Y mi familia? ¿Y mi perro? ¿Y todo lo que es mío? Pues no, a la personalidad le aterra la idea de desaparecer. Por eso obstaculiza, se mete en muchos líos, y justamente el objetivo de Jesús tiene que ver con regresar al hombre a la conciencia divina. Dice aquí, para liberar al corazón de poner en su confianza en cosas externas, que el corazón del ser humano se ubique en cosas Superior. Lo contrario externo es lo interno, exacto. Para cosas temporales o la salvación espiritual. Entonces, lo contrario a lo temporal, Es lo permanente. lo eterno. Y la salvación espiritual, pues ahí está, ¿verdad? La salvación es salvarse de toda la mugre, la negatividad, la envidia, la maldad, de todo eso es que debemos de salvarnos. Y aquí viene el asunto de Jesús. La resurrección es una nueva vida, es una nuevo pensamiento, comienza con un nuevo pensamiento, pero este proceso que estamos viviendo de una cuarentena, que es el proceso por el cual se llega a la Semana Santa, la crucifixión y luego la resurrección, es algo que todo ser humano debe de hacer en su vida. Si ustedes se vuelven conscientes de esto, ustedes podrían en este ejercicio, en este instante, salir o en este mismo lugar tener una nueva vida. Y todo lo que han vivido antes, que deje de ser, de existir. Eso es posible. Cuando Jesús le ofrecía la salvación a un ladrón, ¿por qué creen que lo hacía con autoridad? ¿Porque era muy chicles, muy chipocludo? ¿Por qué? Sabía que era posible la salvación. Sabía que era posible. ¿Por qué? Porque él ya estaba preparado, ya se iba a hacer. Exactamente. ¿Y cómo se preparó? Como se prepara Jesús no era un extraterrestre. ¿Cómo se prepara un ser humano para algo? Estudiando.
Estudiando, exactamente. Tuvo 30 años estudiando nomás. Y sabía las leyes. Tan, tan. Y la ley que vamos a ver el día de hoy es justamente esta ley que permite que todo ser que quiera entrar a la resurrección lo logre. Que todo ser humano que se crea a salvo entre en la salvación. Que todo ser humano que se crea perdonado es perdonado. Que todo ser humano que se crea libre se libera. Así nomás. Ese es el punto de la enseñanza metafísica. Eso es lo que ofrecía Jesús, por eso los fariseos lo odiaban. Los fariseos decían que se tenían que cumplir con alrededor de 700 prácticas espirituales diarias para estar conectado con Dios, para caerle bien a Dios. Chicos y chicas del club. Era una cosa para que nadie se salvara, para pronto. ¿Por qué? A propósito, porque así el ser humano se siente condenado, reprobado, castigado, todo lo dominado, exactamente víctima. Y Jesús dijo, no, ustedes tienen contacto con Dios, ustedes tienen al Padre eterno, ustedes tienen la salvación. Si crees en mí, yo te salvo. 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Y salvó a un chorro, sigue salvando, porque es un estado de conciencia que se quedó en el mundo. Es tan tremendo Jesús que transmutó el karma pasado de la tierra, que llevaba millones de años cargando, el presente de su tiempo y el futuro. Porque por una ley de causa y efecto, los efectos del presente no pueden ser mayores a las causas del pasado. Todo lo que seguimos viviendo es el eco del pasado. Entonces, si Jesús, por supuesto, trabajaba todo esto, pues vamos a ahondar el día de hoy en por qué la resurrección es la última enseñanza de Jesús. Eso es muy importante que lo tengamos claro. La resurrección tiene que ver con el ser humano perfecto. Jesús logró el perfeccionamiento y para que un ser humano sea perfecto, logra la resurrección. Vamos a ahondar. La resurrección es morir y levantarse de la muerte, tal cual, pero ahora hay que preguntarnos, ¿qué es la muerte? La decadencia, una transición. La muerte es la falta de vida, para empezar. Es la falta de luz, es la falta de provisión, de salud, de bienestar, de amor, de tranquilidad. La carencia de todo lo que nos da una vida plena, buena, completa. Entonces hay personas que el problema de la muerte es creer en la muerte porque genera que, como es arriba, los asuntos mueran. Los recursos, la salud, el dinero, la alegría y todo eso. Entonces, la mayoría se quedó con la crucifixión y la muerte y dijeron, no, pues ya. O sea, la humanidad en sí piensa en todo este periodo, bueno, número 1, como vacaciones. Y número 2, que es la pasión, la crucifixión, y ahí se quedan. Yo recuerdo, por supuesto, las misas de resurrección y todo esto, pero no le echan tantas ganas como al Vía Crucis, como a todo ese show. Y es lo más tremendo que hay que saberse esa historia de memoria. Entonces, eso es justamente la última palabra de Jesús, fue la resurrección. Allí se demostró el poder del Cristo victorioso. Y Él no solamente era el Cristo, allí es donde se volvió el Cristo victorioso. Y por eso tú puedes decretar y decir, yo soy el Cristo victorioso. ¿Cómo es? Yo soy el Cristo victorioso.
Exacto, pueden hacerlo con ganas, pueden hacerlo con no ganas, pero el asunto es que le salga natural, ¿verdad? Que le salga del corazón. Yo soy el Cristo victorioso. ¿Por qué? Porque hubo un ser humano de carne y hueso que logró la conciencia crística y a través de esa conciencia crística triunfó. El último examen del ser humano lo pasó y lo exentó, por así decirlo. Es el humano perfecto, el alma perfecta, en perfecta unión con Dios. Todos nosotros tenemos acceso a eso. ¿O qué dicen ustedes? ¿Por qué? Porque ese fue el trabajo de él. Él vino para enseñarnos. Porque alguien ya lo hizo. Claro, él vino a decirnos a mi imagen y semejanza. Exactamente. Ustedes pueden hacer todo lo que ya haya hecho un ser humano. Eso apréndanselo de memoria. Todos los genios, la gente brillante y demás, era un ser humano como nosotros. Se le pusieron interés a una área específica, pero en realidad estaban allí. La resurrección es la unión con Dios, el recordatorio de que no estamos separados de Dios, sino somos la expresión. Qué interesante esto. La historia dice que Dios canta una canción y nosotros somos esa canción de Dios. Dios está más allá de lo físico, es metafísico, es lo más metafísico que existe, por eso estudiamos metafísica. Pero Él emana un sonido y nosotros vinimos acá a hacer ese sonido. Vinimos acá a hacer y a demostrar a Dios en esta vida, en este mundo, en esta existencia. Por lo tanto, ese es nuestro deber. Esa es la razón por la cual estamos acá en este mundo. Y mientras no seamos y no expresemos a Dios en nuestra vida, vamos a seguir dando vueltas en el mismo sitio, con las mismas dificultades, con las mismas situaciones y demás, porque en realidad vinimos acá a ser victoriosos, a manifestar esa creación. Como Dios vive, vivimos, porque somos parte de su autoexpresión, y entonces esto es como un decreto para poderlo hacer. Dice, no estamos separados, somos la expresión de Dios, somos la canción que Dios canta. No fuimos creados en un pasado remoto, sino estamos siendo recreados a cada instante. Como Dios vive, vivimos, porque somos parte de su autoexpresión. Qué interesante esto. Emmett Fox es un máster. Si Jesús era máster, pues Emmett Fox, para interpretar a Jesús, es el intérprete del máster. ¿Y qué pasó allí? Creemos que fuimos creados una sola vez y ya me mandaron acá. Y nos dice Emmett Fox, no. Estamos siendo recreados en el presente en todo momento. O sea, Dios está cantando en este momento su canción y por eso estamos aquí en este momento. El día que Dios deje de cantar, nosotros dejamos de estar aquí. Dios está omnipresentemente entonando esa canción. Y entonces dice, Dios, ¿qué quieres de mí? Y Dios te está cantando y diciendo al oído esa canción. El ser humano, como pueden ver, es dramático, ¿verdad? Y no se da cuenta de ese movimiento que está ocurriendo siempre presente. Entonces, el sentimiento básico de separación es cuando la gente tiene miedo. Miedo a que me enferme, miedo a que no me pase esto, como le pasó al vecino, como otro güey, ahí se cayó, pues cuidado, porque esto y todo eso es creer que en la creación estamos solos. Que nos mandaron aquí, ¿verdad? Como dijeran, sin fusil. Y esa, por supuesto, ya sabemos que no es la verdad. Estamos siempre siendo enviados y reenviados y recontraenviados a estar acá en el momento en que estamos acá. Dice acá, a partir de ello comienza a escoger lo inferior en vez de lo superior. El temor es lo que hace que el ser humano cometa todos los errores. Y entonces dice, como no puedo tener eso, robo, estafo, incumplo, hago cosas
para quitarle a los otros su provisión, su vida, su esto. Y todo lo que vemos, el mundo loco de pronto que se ve, es miedo. Si la gente supiera metafísica, sabría que cada quien le corresponde su pan nuestro, su buena vida, todo lo mejor, recibir en su existencia, exigirlo, asumirlo, vivirlo y ponerse con eso duro y dale, duro y dale, duro y dale. Si Dios está cantando esa canción, yo soy aceptando esa canción en mi vida. Yo soy aceptando la provisión. Yo soy perfecto. Yo soy provisto. Yo soy saludable. Ya se lo saben. Es el Om, el yo soy lo que yo soy, siempre presente. Entonces tú puedes hacerlo con los 7 aspectos y decir, yo soy protegido. ¿Quieren hacerlo? Sí. Yo soy protegido. Yo soy inteligente. Yo soy amoroso. Yo soy bien amado. Yo soy belleza. Yo soy salud. Yo soy prosperidad. Yo soy próspero. Yo soy la riqueza ilimitada de Dios. Yo soy la transmutación divina. Yo soy libre. Gracias, Padre, que así es. Y todos los días hacer un reconocimiento de eso, y ya saben que es muy importante hacerlo sin berrinche. Entonces tienen a Jesús. Jesús fue un ser humano como nosotros. Nació en la raza humana justamente para vivir todo lo que un ser humano vive. Sentir el miedo, sentir el error, sentir la carencia, sentir todos esos aspectos que la raza humana tiene que trascender. Y él hizo 2 cosas. Número 1, los entendió. Es muy importante estudiar, aprender a entenderlos, y luego los dominó, los trascendió, para que poder elevarse por encima de eso y mostrar ese camino que todos podemos hacer acá. Entonces, cuando empezaba a obrar esos milagros, decían, es el Mesías, es el de la profecía de Isaías, el Mesías de Isaías. Y le gritaban, Mashiach, Mashiach, Mashiach. Cuando los estudiantes que tenía, los discípulos, le preguntaban, ¿quién dicen que soy? Y le dicen, el Mesías. ¿Y tú quién crees que soy? El Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús les decía, como tú crees eso lo cree Dios a través de ti. El Padre te mandó esa visión. Y ahí está muy interesante este proceso, porque le preguntaban también, le decían rabí o rabai, ¿verdad? Rabí, maestro, y les decía, no me digan maestro, el único maestro es Dios dentro de ustedes. Ustedes tienen Dios dentro. ¿Que no han leído las escrituras que dicen? Sois dioses. Y entonces empezaba a enseñarle a la gente, dicen que por ahí que con autoridad, porque conocía las leyes, conocía ese fundamento. Y entonces la resurrección, que haya resucitado, quiere decir que venció la idea humana de separación. Esto es lo que origina el ser humano. La parte humana todo el tiempo se cree dividida, se cree aparte, se cree separada, y la realidad es que tenemos que lograr a través de todas nuestras vivencias reincorporarnos, reintegrarnos y hacernos uno con Dios. Todo lo que tú practiques, todo lo que tú sepas, lo que vivas, tiene que ver con cómo yo me quito el miedo de encima, cómo yo dejo de sentirme separado, cómo yo puedo dejar de vivir en esa ansiedad, esa preocupación, y entrar a vivir ahora en el reino del amor. Y bueno, vamos a escudriñar la historia de la Pascua de Resurrección. Es muy interesante profundizar en ella. Y bueno, ubiquémonos ya. La pasión pasó, las 7 palabras, la crucifixión, Jesús es bajado y lo meten a un lugar, a un sepulcro que le pertenecía a José de Arimatea, un millonario de esos tiempos de ahí, de esa tierra, amigo de Jesús.
Y entonces allí comienza este gran asunto. Miren, los apóstoles, patitas, ¿para qué las quiero? -2. Juan y María Magdalena y la madre de Jesús. Cuando meten al sepulcro a Jesús, pues dijeron, ya valió queso. ¿Qué ha sido eso? No, pues ya estaban bien lejos, ¿no? Pero piensen ustedes la decepción. Oye, si el maestro curó, tenía poderes, hacía milagros, ¿cómo que lo crucificaron? Un shock mental tremendísimo. Y la única que se quedó en la noche en el sepulcro fue María Magdalena y María. Total, pasaron la noche allí y entonces María Magdalena pues se quedó dormida, igual la Madre María, y entonces dice aquí Emmett Fox, a veces nuestros peores momentos pueden parecer un fracaso. Y al revés, los mejores momentos pueden parecer un fracaso también, como le pasó a Jesús. O sea, parecía que ya se lo habían echado al pico, ¿verdad? Y ese es el momento viene el amanecer, María se despierta y ve la puerta del sepulcro abierta. Obviamente se asusta, entra corriendo a ver y ve que no hay nadie. Entonces, eso es un shock y justamente se da cuenta que ese sepulcro había sido abierto y dentro de ese sitio escucha 2 voces que le dicen, ¿por qué buscas a los vivos entre los muertos? Chicos y chicas del club, eso es un regaño. Imagínense la Madre María, tantos años también de estudio, de aprendizaje. Ella se cultivó con todas las leyes del templo, sabía la misión de Jesús, estuvo con Jesús, vio los milagros y demás, y se metió a buscar a Jesús adentro del sepulcro. Y entonces ve esos ropajes allí, dijo, pues está medio raro, ¿no? Como que lo han de haber encuerado y se lo han de haber llevado. Como una madre lo haría, pues, ¿no? Las desapariciones de los hijos no son cosa menor. Y en este caso, con todo el entrenamiento que tenía María, tampoco se pudo separar de esa idea humana. ¿De qué le hicieron a mi hijo? Vienen entonces estos 2 ángeles del rayo blanco y le dicen, ¿qué haces aquí? Aquí no es el lugar para andarle buscando. Primera advertencia. Y entonces se sale del sepulcro, pues llorando, muestran allí los textos, y entonces, pues había ahí como un jardinero, según ella, y le dice, ¿por qué lloras? Ella pensó que era el jardinero y dijo, oye, ¿a dónde se lo llevaron? ¿Por qué le quitaron la ropa? No hubiera sido porque le dijo, María. Reconoció la voz de su hijo y ya se imaginarán. Segundo regaño a la Madre María, o sea, ni ella creía que su hijo iba a lograr la misión. Y entonces Jesús, en este sentido, es una alegoría fantástica que María haya creído que era el jardinero, porque el jardinero es la era de Acuario. La era de Acuario es la era actual, que la era de Saint Germain, la era del aguador, la era del jardinero. El aguador es el jardinero que riega el jardín de la vida. Y es interesante que María haya tenido que salir del sepulcro pensando que le hablaba el jardinero y en verdad era Jesús. Eso quiere decir que la resurrección y Jesús resucitado viene
a verse como en la era de Acuario, como el aguador, como el momento en que estamos viviendo. Y esos dos ángeles blancos, recuerden que María tenía visión, o sea, sí había sido entrenada en cosas y cuestiones muy interiores, y ella desde pequeñita, recuerden que veía a los ángeles, recuerden que el arcángel Gabriel se le presentó para recordarle su misión, para qué estaba hecha, y en ese momento, pues ella tenía su mundo angélico abierto. Dice Emmett Fox sabiamente, la gente no verá a los ángeles hasta que haya un cambio espiritual en ellos. Los que ven ángeles son los que creen en los ángeles. O sea, el cambio espiritual es creer en los ángeles. Dice Emmett Fox que tendríamos que pensar que el universo es la vestidura de Dios y todos la textura de la vestidura de Dios son ángeles. Por lo tanto, aquí y en todo sitio hay ángeles si tú crees en ellos. Hasta que no creas que los ángeles están en todas partes, nunca verás a los ángeles. Dios envía ángeles cuando quiera que estés listo y los necesites. O sea, son los dos requisitos, ¿verdad? Estar listos y necesitarlos. Ustedes ya saben el curso de ángeles, cómo crear ángeles, llamarlos, etcétera, etcétera. Eso viene en metafísica muy, muy importante. Los ángeles son la inspiración de Dios. Entonces, pues esos ángeles del rayo blanco son los que compartieron con Jesús esa resurrección, los que estuvieron presentes y todavía siguen trabajando con Jesús, elevando a todos los estudiantes, discípulos, seres que están allí. Y entonces le preguntan, ¿verdad? ¿Por qué buscaos a los vivos entre los muertos? La muerte no es extinción, sino una promoción, un ascenso divino. ¿Se habían pensado así? O sea, uno que se haya ido, se haya trascendido. Mi abuela, le dieron un ascenso. Qué interesante, porque sí, el metafísico no da condolencias, me perdonan si no les doy condolencias cuando tengan un moñito negro por ahí. Bueno, no por ahí, ¿verdad? O sea, visiblemente, pues. Sí, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque el metafísico no cree en la muerte. ¿Y qué se dice? Luz es y en luz se convertirá. Yo soy la presencia de luz que guía a esa persona o a ese ser al lugar de aprendizaje que le corresponde y gracias que ya sigue la luz de su presencia divina. Con las personas que se quedan acá, tampoco pueden decirles mucho. Cualquier cosa que digan son palabrerías. No sirve de nada. Lo mejor que pueden hacer es llegar, abrazarlos y apretarlos y ya. Quedarse en silencio es lo más noble para hacer en esos momentos, porque no sabemos cómo se sienten, no podemos decir lo siento. Es ayudarle, ver que coma a la persona, llevarle, ver que duerma, facilitarle las cositas en ese momento que está pasando. Y entonces allí, ¿verdad? Le dice un hombre, mujer, ¿por qué lloras? Pues resulta que era el hijazo de mi vidaza. Y le dice, ¿a dónde te lo llevaste? Le dice, María. Lo reconoce y ella le dice, maestro. No le dice hijo. Ahí se dio cuenta que había triunfado y que era un maestro. Y reconoció su maestría. Reconoció el dominio, exactamente, sobre todo eso. Entonces, es allí donde a ella le caen los 20. Piensen ustedes, María, ahora piensen en ustedes. ¿Por qué estamos buscando éxito, ascensos, bienestar y demás en cosas del pasado? A veces tenemos la esperanza, yo sé que algún día ese puesto que me prometieron me lo van a dar, buscando vivos entre los muertos. La nueva vida seguimos expurgando en las cosas viejitas que tenemos. Y eso es la gran enseñanza, para ver que para resucitar se necesita creer y ponernos en esa nueva vida, en esa nueva corriente y alinearnos, por supuesto, con esa nueva onda. Y así, justo Jesús, ¿verdad?
le recordó, le dijo, tenemos que ser recordados de la verdad una y otra vez. Eso es lo que hacen las charlas de metafísica. Las charlas de metafísica son para, otra vez, decreta positivo, otra vez, yo soy la resurrección y la vida, otra vez, yo soy el pan de vida bajado del cielo, otra vez, piensa positivo, decreta, perdona, ama, libérate. ¿Por qué? Si a María se le olvidó. Que no nos digan, ¿verdad? Sol, despierta, chihuahuas. Kikis, ¿verdad? Que no nos la recuerden. Pues así estamos acá todos. Seguimos buscando demostraciones entre las esperanzas del ayer. Es lo que representa todo eso. Y luego, pues María se le quiso aventar a besos a su hijo. Y Jesús le dijo, alto señora, me duele. ¿Por qué le dolía a Jesús? El esfuerzo que él había hecho para poder llegar, o sea, el esfuerzo mental primero para sostenerse en la cruz y después para resucitar requería mucho esfuerzo. Ajá. En ese momento él estaba cansado y adolorido y no quería que lo tocara. Sí, qué interesante. Dice Albert Einstein que cuando un hombre descubra su propia ecuación se va a poder desmaterializar en un sitio y materializarse en otro. Y fue exactamente lo que hizo el Maestro Jesús. Entonces él estaba en una fase de materialización otra vez desde el plano mental. Él estaba reconstruyendo su cuerpo mentalmente, átomo por átomo. Y así como un pastelito, imagínense, si lo abres, si lo abrazas antes de tiempo, Se deshace. pues verdad, se le va a escurrir ahí, dijo, alto, hazte para atrás, ¿verdad? Yo también te quiero mucho, pero así sana distancia, ¿verdad? Y entonces, eso es el proceso también que tenemos que tener en cuenta en este proceso. Y a través de eso ya Jesús le dice, vete por los hermanos. Diles que ya estoy con mi Padre y con nuestro Padre. Dile que triunfé y triunfamos. O sea, Él regaló la victoria que había tenido a todos los hermanos. Y esos se supone que son los que creen en Jesús. Para esto, pues los otros ya estaban bien lejos. Pero escucharon por allí cuando les dijeron que se había abierto la puerta, pues María Magdalena fue corriendo a buscarlos y entonces Juan y Pedro pues fueron los primeros que salieron corriendo a ver que justamente habían abierto la puerta y le fueron a avisar a los otros que había sucedido. Entonces María fue que se pudo quedar sola allí y encontrarse nada más con el Maestro Jesús para vivir esos procesos tan interesantes de la resurrección. Les dice, ve con mis hermanados. En realidad la palabra hermanos está compuesta allí con los seres que se han hermanado conmigo, los que creen en lo que hacemos, en lo que vivimos y demás. Y diles que he ascendido a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Jesús reclamó para nosotros también. Entonces, después de eso hubieron diversas apariciones, ya cuando dicen que Jesús pudo recrear todo su cuerpo mentalmente, ya empezó a tener más acercamiento con los discípulos, le dejó hasta que Tomás le tocara los hoyitos, se fue mientras ellos estaban pescando, él los esperó al final de su pesca después en una hoguera y allí, ¿verdad? Se fue encontrando con cada uno de ellos en ese proceso. Y también Pablo reconoce que se encuentra con Jesús cuando él pierde la vista, es que lo ve. Y entonces empieza a creer en él de un modo tremendo. Fue tanto el impacto que originó la resurrección que por eso los apóstoles siguieron dando el mensaje. Ya se habían pelado, o sea, ya dijeron, no, pues ¿qué vamos a hacer? Ya habían hecho maletas y todo para fugarse. Pero la resurrección fue lo que hizo que ellos dijeran, entonces sí es cierto. Entonces sí vale la pena echarle ganas. Y ocurre algo, todos tienen muertes catastróficas, menos Juan. ¿Qué nos dirá eso? Número uno, que estaban dispuestos a arriesgar el pellejo.
O sea, que sí sabían que corrían ese riesgo, pero que estaban dispuestos porque la fe les había vuelto. Y número 2, que a pesar de todo, todavía quizá no habían logrado el estado de conciencia de Jesús. Juan tiene una historia muy especial, al ser el más joven de todos ellos, y el que logra más sabiduría también a través de los tiempos y el que más amó a Jesús. Entonces tenía una enseñanza especial. Dice acá, todos podemos vencer el sentimiento de separación. ¿Podemos decretarlo? No. El decreto dice, todos podemos vencer el sentimiento de separación. Exactamente. La separación con Dios o la separación con otro ser humano. Eso es una idea. Dice acá Emmett Fox, ninguna separación es real, con excepción de la creencia en separación. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, nadie te condena, yo no te condeno? Toda persona que se crea condenada, está condenada por creerse condenada. Toda persona que se crea separada, está separada, pero porque la separación no existe. Entonces lo que tenemos que vencer es la creencia. Y ahí está la clave. Hay gente que ha usado esa creencia para dominar a otros. Mientras se siga sintiendo culpable, lo tengo en mis manos. Mientras se siga sintiendo débil, carente, enfermo, solo. Y es por eso que han usado al ser humano para sus propósitos egoístas. Muchísima gente lo siguen haciendo. Creencia mezclada con miedo también, ¿no? Creencia mezclada con miedo. Exacto, porque la creencia de separación genera miedo. Entonces, si tú te sientes enfermo, tú no crees en Dios. Dice Emmett Fox algo terrible, o sea, les va a dar un zape, una cachetada así, peor que la de Will Smith. Dice que los pesimistas son ateos de closet. Una persona triste, ateo de closet. Una persona que vive preocupándose, es un ateo. Pues es más ateo el pesimista que el que dice que no cree en Dios, ¿no? Exacto. Es fortísimo. ¿Por qué? Porque no reconoce lo bueno de Dios, no reconoce. Porque si creyeras en Dios, verdaderamente, ¿cómo vivirías? Feliz. Si no creyeras que estás separado de Dios, Serías feliz. completo, pleno, ¿algo te movería el tapete? No. ¿Sufrirías por algo? No. ¿Te preocuparías? No. Nada. Es fortísimo. O sea, la resurrección representa cortar y liberar todo eso de nuestra existencia. Y esa es la nueva vida que el Maestro Jesús dejó disponible para el mundo. Entonces, liberar el corazón del odio, de los celos, del miedo, del resentimiento y de la condenación. Eso es fundamental. Llenarlo con amor divino por todos los seres humanos, en todas partes, no importa quiénes sean. Y decirle a todo ser humano, te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Cómo es? Te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Con esos que crees que te van a hacer daño? Te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Con esos que te hicieron daño? Te envuelvo en mi círculo de amor. Y con aquellos que ya hayas tenido algún altercado y demás, Te envuelvo en mi círculo de amor. y lo complementas diciendo, te doy mi amor y mi perdón. Te doy mi amor y mi perdón. Para bendecirte y prosperarte. Para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Te suelto y te dejo libre. Así con cada cosa que nos genere celos, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Miedo, te envuelvo en mi círculo de amor, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Resentimiento, condenación, cualquier cosa que no sea el amor divino es la ausencia de Dios o la creencia de que estamos separados de Dios. La ley de la gracia es la ley que estudiamos el día de hoy, justamente que va en contra de la ley de la carne. Cada uno de nosotros que se cree en gracia divina, congraciado con Dios, está congraciado con Dios.
Cada quien que se siente que por solo estar aquí, por ser la canción de Dios, por estar aquí y creer en ello, está en ley de gracia. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Como dicen las Escrituras, a tu derecha caerán 1000 y a tu diestra 10,000, y a ti no te va a pasar nada, por ley de gracia. Y la ley de gracia tiene que ver con el entendimiento y práctica de todo esto. Si tú entiendes esto, ya estás en la ley de gracia. No necesitas hacer más. Quizá decretarlo, vivir decretando y orando. Eso sí es importante porque nuestra palabra representa, ahora sí, de qué lado estamos. Y nuestra palabra tiene poder. Y si ya oyeron que Dios, somos la canción de Dios, pues tenemos también que cantar esa canción en nuestra vida diaria. Entonces, nada puede detenerte si tienes la visión de la posibilidad divina y te estiras a tomarla. Nadie te puede amenazar, nadie te puede hacer daño, nadie te puede quitar algo, nadie te puede perturbar tu vida si tú estás en gracia, en fusión con todo esto. La mañana de Pascua es el amanecer, no tiene por qué volver a pasar nada de eso. Y eso es justamente la resurrección. Todo lo más recomendable siempre en metafísica es tener un resurrefijo, que es donde Jesús aparece resucitado. ¿Quién tiene su resurrefijo? Consíganse uno. Porque eso te eleva la conciencia. Igual su lámina de la presencia yo soy. Tenemos láminas, ¿verdad? Es como la pequeña que tienen ahí. Sí. La lámina de la presencia yo soy es una forma de entrar en esa concentración y en esa conexión. Mirarla te eleva la mente. Mirar a Jesús así te eleva la mente, ¿verdad? Aparte de que está encueradito bien guapo, ¿verdad? Pero hay que tener en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestros asuntos, cosas que nos eleven la mente. Tener cosas lindas, elevadoras, las láminas de los maestros, por supuesto, todos ellos son resucitados y ascendidos. Solamente que Jesús fue el único que lo hizo público. Pero han habido otros seres de los cuales han hecho ese trabajo. Si elevas tu atención a tu yo soy y al plano espiritual, entonces estás en un estado de conciencia donde las limitaciones no tienen poder. Allí lo tienen. También es Jesús con los brazos abiertos, es Jesús ascendido, resucitado. Todas esas láminas, todas esas imágenes, estatuillas, son elevaciones, son estados de conciencia elevado, porque Jesús no es Jesús más. Jesús eres tú, ascendido. Jesús eres tú del futuro. Jesús eres tú en el momento de la resurrección. Y como la resurrección puede ocurrir en cualquier momento y está ocurriendo en todo momento, tú la puedes solicitar en ese momento. Y puedes decretar en el nombre de Jesús, el Cristo ascendido. Y puedes decir, yo invoco la provisión divina en nombre de Jesús, el Cristo ascendido. Yo invoco la salud en nombre de Jesús, el Cristo ascendido. Es así donde nosotros tomamos lo que Él legó para nosotros, donde Él entrega todo el logro que Él hizo, nos lo dejó, y tú dices, yo soy uno con la energía de Jesús que logró la victoria por encima de toda apariencia, de toda dificultad. Y todo lo que necesites, decrétalo con yo soy la resurrección y la vida de Jesús, el Cristo ascendido, en mi salud, en mis finanzas, en mi dinero. Puedes decir también, yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. ¿Cómo es? Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Exacto. Al final vamos a hacer un heptario que es el heptario de la resurrección y la vida, donde vienen puros decretos para resucitar todos los aspectos de nuestra vida. Entonces Pascua es el festival del triunfo de Cristo. Es lo más importante de la Semana Santa, es Pascua. Todo ese proceso previo, por supuesto, es un proceso que hay que vivir, el Calvario, que ya lo vamos a ver. Lo santo quiere decir completo.
pleno. ¿Pleno de qué? De Dios, de sus 7 aspectos, de todo lo que el ser es. En este caso, salud, libertad, paz mental, unidad de vida. Una vida santa es una vida plena. Hay templos dedicados a la resurrección y la vida. Encuentran el suyo aquí en Cancún. Este se encuentra en Guadalajara, enfrente de Plaza del Sol para mis amigos tapatíos. Ese lugar tiene poder de resurrección y la vida. ¿Por qué? ¿Ya vieron quién está ahí? ¿Lo ven fijo ahí a alguna cruz? No. ¿Lo ven pegado sufriendo? No. ¿Cómo está? Resucitado. Feliz, contento, pleno, libre, saludable. Es importantísimo tener a Jesús resucitado y ascendido cerca siempre. Justamente una vez yo estaba pasando por algunas pruebas de la vida y entonces me metí a ese templo que está allí. Y ese templo tiene un momentum de resurrección muy tremendo que seguramente tendrán todos los templos donde hay un Jesús resucitado. Les va a ayudar muchísimo a cualquier apariencia que estén pasando, cualquier situación dificultosa, mirarlo, entenderlo, comprenderlo o hacerlo ustedes así como lo estamos comprendiendo, sucede. La resurrección es un aspecto natural donde todo se regenera. La naturaleza no muere, se renueva, se regenera. En primavera, justamente, el festival es la celebración de la vuelta a la vida de todo. Nadie dice se murió la vida cuando viene el invierno. Todos saben que es un ciclo y viene una renovación completa y total de la existencia. La muerte no está en el esquema de Dios entonces. No hay por qué creer en la muerte, en la degradación. Eso no está en el plan divino. Es la parte humana que si tú crees en la degradación, te degradas. Si tú crees en la vejez, te envejeces. Si tú crees en la carencia, te encareces. O careces de las cosas. Entonces, a todo eso hay que decirle, no lo acepto, no lo quiero, ni para mí, ni para nadie. Le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Yo soy la llama violeta. Todo los decretos metafísicos que sepas, pero tienes que decírselos. Cuando veas un vejestorio por allí que te espanta, no lo acepto, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. ¿Alguien te platica de los achaques de la edad? No lo acepto, no lo quiero, le quito poder. Hay que decirlo porque recuerden que todo lo que no decimos pasa al inconsciente directamente. La mente todo el tiempo está buscando con todas las imágenes que hemos visto, las ideas y demás, tomarlas y reproducirlas en nosotros. Es importantísimo. Las cosas vivientes constantemente se renuevan, completan su ciclo y se renuevan. Tarde o temprano, como individuos y como raza, superaremos la muerte al último enemigo. Cuando venzamos a la muerte, completaremos la Pascua y nuestro trabajo habrá terminado. Nuestro trabajo como seres humanos se habrá completado. Eso es el objetivo de toda nuestra vida, de todas nuestras vidas, para que estemos bien claros en ello. Será el fin del miedo, de la enfermedad, del deterioro, el fin del pecado y la limitación. Y eso se puede lograr en este momento, en el momento que ustedes decidan. Ese es el momento de la salvación, de acuerdo con todos estos. Y entonces aquí dice, ¿verdad? Los pesimistas son ateístas de corazón. Está bueno, ¿verdad? Sí. El invierno de la duda, del miedo y de la frustración desaparecerá de toda la raza humana. Eso es justamente la razón por la cual Jesús sale y María piensa que es el jardinero. Es el tiempo en el cual nos encontramos en que todo eso está aconteciendo o ya aconteció. Pascua es el paso de Dios. Aquí tengo otra imagen. Esto fue en Río de Janeiro. Es el Cristo Corcovado, el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Nuevamente, se los traje porque mi vivencia con respecto a la resurrección, igualmente en ese momento yo estaba plebe, ¿verdad? Estaba chiquillo, huerquillo. Era un morrito de
19, 18 más o menos por ahí. Y también la vida me había dado una buena arrastrada. Y yo no sé para qué fui a Brasil. Bueno, sí fui. Fui a un torneo deportivo previo a un Panamericano en Río de Janeiro que se iba a llevar a cabo, iba con la selección de México. Y entonces, no me lo van a creer, casi que no jugué. Me llevaron para ser el aguador. Me llevaron para ser la banca de la banca. Y entonces yo decía, pues ¿para qué vine aquí? Pero no me esperaba el final. El último día nos ofrecieron llevarnos a la cima de la montaña que divide Ipanema Beach o la playa con la otra playa que es Copacabana, y allí está el Cristo Redentor. Y cuando subí allí, fue una impresión tan grande la que tuve, que eso marcó todo lo que iba a pasar después en mi vida, y pues ahí es prácticamente lo que me atrajo a metafísica, o la influencia por medio de la metafísica y de la resurrección. Entonces, yo se los pongo para que donde quieran que vean que un Jesús encueradito, resucitado, ¿verdad? O vean un Jesús, sí, o vean un Jesús con los brazos abiertos, digan, esos son símbolos, chicos y chicas. Ustedes llegan a esos momentos de conexión porque hay algo que está a punto de renovarse en su vida. Y si no se los encuentran por ahí, ustedes búsquenlos, ténganlos, visualícenlos, decrétenlos, siéntanlos, vívanlos, pónganse con eso todos los días del resto de su vida. Y todo va a estar muy bien. Ahí está. Jesús enfrentó la verdadera prueba en el plano mental al enfrentarse al miedo, el odio, resentimiento, remordimiento, lujuria y terror de la mente, de la raza, del pasado, presente y futuro, y elevarse por encima de ello, y lo hizo. Todo eso tuvo que pasar por un calvario, que es la parte de pagar el precio por entrar al reino de los cielos. Pagar el precio es justamente parte de este proceso que tenemos todos que vivir para despersonalizarnos, para entrar en ese proceso de crucifixión y positivarlo todo, dejar de ser pesimistas, Chihuahua. La Pascua, el símbolo de la Pascua es el aro de luz, o el aro solar, o el círculo solar, que representa la eternidad, donde todos vamos a estar. Entonces, curiosamente también ese aro de luz a veces se pone en los cielos, y es tan curioso porque es una corona, y es la corona de Jesús también. Es la corona solar que a ti también se te pone. A todo ser que está resucitando se le pone esa corona. Entonces, la Pascua es nuestro destino, es el punto final de nuestra vida, es el objetivo de nuestra vida. Pascua quiere decir paso, que Dios pasa, Dios viene o Dios está presente con nosotros en ese momento. Para impresionarnos, uno se tiene que impresionar de la Pascua, por eso ocurren todas esas cosas. Ojalá sea en la resurrección, para llevarnos a casa, para marcar nuestro corazón, pero eso depende de nosotros. Tú tienes que hacerte sensible, tú tienes que hacerte impresionable, tú tienes que hacerte el modo, a ver, ¿cómo me llega Jesús? ¿Cómo hago que me llegue Jesús? ¿Cómo que hago que me llegue la resurrección a mi vida? Dios llama a toda la humanidad a resucitar. Y eso es justamente la unión con Dios por medio del entendimiento y la realización. Podemos finalizar esta charla con ese decreto y podemos decir, todavía arriba hay otro decreto, dice, nosotros podemos hacerlo, lo tenemos que hacer y en el nombre de Jesús el Cristo lo haremos. Yo soy la resurrección y la vida en eterna perfección. Gracias, Padre. Pues ahí está, es lo que teníamos preparado para el día de hoy en esta actividad, que es muy importante realizar. Si hay alguna duda, es el momento. Si no, seguimos con el programa. Y recuerden que la pregunta para esta actividad, para completarla, para aportar y demás, es por qué la resurrección es la última enseñanza de Jesús.
Lo tienen allí. Bueno, pues vamos a cerrar esta charla por medio de la práctica de la donación. La donación es lo que permite que estas actividades puedan seguirse brindando. Sí. Una pregunta, entonces, con la resurrección de Jesús, ¿ya termina la era de Piscis o hasta el 52? Mira, qué buena pregunta. La era de Piscis termina cuando tú quieras que termine. Porque hay gente que sigue piseando en Piscis. ¿Verdad? Y, por supuesto, ya sabemos que por tiempo y todo ya se acabó, pero tiene que haber un corte y libera. Yo creo y sé que estas resurrecciones existen. Para resucitar, primero hay que morir a la personalidad. Y estos tiempos son muy buenos para ello. Yo soy fan de la resurrección o de esos procesos porque son procesos cruciales, pero no solamente morir en Pascua, sino buscar esa crucifixión o esa muerte todo el tiempo. No sé si a ustedes les hace sentido que todos los días les venga una vida nueva. Todos los días. Por eso uno ama la metafísica, porque se trata de eso, no se trata de aprenderte cosas, de hacer cosas. Se trata de cómo tú haces un proceso de regeneración y cómo te tocas donde debe de ser para regenerarte, para renovarte, para dejar de ser la misma de ayer, el mismo que fuiste ayer, antier, hace un año, hace un siglo, y todos los días. Y yo se los decreto, para el que lo acepte, que les venga una nueva vida a partir de esta resurrección en este momento y que se quede regenerándose en ustedes ahora y siempre. Porque esa es la clave, esa es la maravilla de la vida. Es para lo que estamos acá. Y con ello viene todo. Muy bueno, pues vamos a hacer nuestro decreto de provisión y podemos decir: yo soy la resurrección y la vida de Jesucristo ascendido en toda mi provisión de dinero y de toda cosa buena. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrarme a expresar la riqueza en mis manos para mi uso y el de todos, ahora y siempre. Así es. Gracias. Presenciales en este hotel a las 12 del día y seguimos con nuestro curso de Buda Dharma, que es la enseñanza iluminadora. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Dios bendiga. Gracias.